Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. A ver, el día de ayer hemos estado viendo el tema del código E030, diseño sismorresistente y algunos aspectos. Y hemos visto una comparación en algunos puntos donde cambia algunas, vamos a decir, algunos conceptos, algunos parámetros en la norma. Entonces, esto pues obedece a, vamos a decir, al desarrollo y a las aplicaciones que tiene la norma dentro de un proceso constructivo y las aplicaciones para hacer diseños, pues, que tengan que cumplir las solicitaciones que necesita justamente el diseño de la estructura de una edificación. Entonces, creo que en el grupo de WhatsApp se ha compartido inclusive el reglamento o la norma, el código E030, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí creo que lo tenemos. A ver, ahí se visualiza. A ver, quisiera que por favor me puedan confirmar. Sí, Sí, ingeniero. genial. Ya. Esto creo que uno de sus compañeros o el delegado ha compartido el código E030, ¿no? Aquí ustedes ven una resolución ministerial entendiendo de que todo bajo una normatividad es de cumplimiento obligatorio. Ya, eso de, por decirlo así, no es que yo, o sea, ¿por qué tengo que construir bajo bajo ese reglamento? ¿Por qué yo tengo que considerar? No entra en discusión. Una aplicación de una resolución ministerial que aplica, ¿no? De uso obligatorio dentro de todo lo que es la ejecución de proyectos es de manera obligatoria, o sea, se tiene que aplicarse. Entonces existe, ¿no? Por eso una resolución, pues, es algo que se tiene que cumplir, porque finalmente, en este punto donde dice se resuelve el artículo 1, modificación de la norma técnica de 030, diseño sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones. O sea que este código que estamos estudiando está incluido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, señores, que ha tenido su, vamos a decir, actualización hasta esta última que estamos pudiendo observar aquí. Entonces, aquí nosotros consideramos la norma técnica E030, diseño sismorresistente, señores. ¿Qué es lo que aplica a los diseños de edificaciones estableciendo la categoría de uso? Cuando hablamos de categoría de uso, señores, estamos hablando pues el uso que le vamos a dar a la edificación. Si es una edificación que va a servir para, vamos a ver, el aspecto educativo, ¿no? Como son construcciones de jardines, colegios, escuelas, institutos superiores, universidades. Entonces, vamos a pues definir para qué voy a yo hacer una edificación y qué uso le voy a darle. Entonces, dependiendo a esas características, la norma nos va a darnos ciertos aspectos que tengamos que considerar. Entonces, la norma técnica considera, en este caso, un total, vamos a decir, de 9 capítulos y tiene 2 anexos, que es el total del contenido de la norma. Está establecido para la aplicación, como les digo, para todo tipo de edificaciones y el uso que le vamos a darles.
Ya desde el primer punto, donde se había hablado de algunas disposiciones generales, donde le da pues justamente el ámbito de aplicación y el objeto de la norma, ¿para qué? Y que basa sobre una filosofía de principios de diseño sismorresistente. Y esto es lo que quiero que consideren, el artículo 3. A ver, el artículo 3. A ver, señor Quispe Ponce William. Ingeniero, buenas noches. Ya, a ver, quiero que me des justamente una leída al artículo 3. Todo el artículo 3. El Ya, 3.1. Nada más, así cortito. ya, ingeniero. La filosofía del diseño sismo resistente consiste en A. Evitar pérdida de vidas humanas. B. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. C. Minimizar los datos a la propiedad. Los datos, los daños. Los daños, disculpe, ingeniero. Estoy un poco ciego. Ya. Entonces, entiéndase que esa es la filosofía y los principios del diseño sismo resistente. Lo que tiene que ver dentro de una edificación es que se tiene que tener, como quien dice, una garantía de cumplir justamente para aplicarse y tener en una concepción clara de que una edificación tiene que tener cierta seguridad de que pueda tener pues todas las condiciones mínimas para poder resistir o tener un buen comportamiento ante un evento que pueda comprometer una estructura. A ver, vamos al siguiente punto. Señor Ramos Ramos, Carlos Ademir. Buenas noches, ingeniero. El 3.2. Lea usted el 3.2. Ya. Se conoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con la filosofía, se establecen en la presente norma los siguientes principios. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Para las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5, se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Correcto. Entonces, la norma pueda conocer justamente el principio y y en el punto 3.2 establece que se reconoce que dar protección completa a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible por la mayoría de las estructuras. No vamos a llegar, pues como quien dice, ¿no? A un punto en el cual la protección tiene que ser totalmente, es decir, no va a llegar a sufrir ningún tipo de daño, pero tiene que entrar en un rango aceptable, por decirlo. Entonces, las estructuras no deberían colapsar ni causar daños graves a la persona, pero
podrían presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto, ¿no? Pero no llega pues a un daño de colapso. La estructura debería soportar movimientos de suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. O sea, los daños podrían repararse luego del evento sísmico. Para las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5, en la tabla número 5 dice cuáles son las edificaciones esenciales. Se debería tener en consideración especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo. O sea que no se debería de interrumpirse su funcionamiento, en otras palabras. Entonces, ese es el principio de la norma técnica E030, diseño sismo resistente. Consideramos desde esos puntos, justamente, ¿para qué? En el artículo 4, la aprobación de otros sistemas estructurales, por decirlo así, el empleo de sistemas estructurales diferentes a los indicados en el artículo 16 de él, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante un estudio que demuestre que la alternativa propuesta puede adecuado o produce adecuados resultados de rigidez, resistencia sísmica y ductilidad. No tenemos muy considerado, ¿no es cierto?, el hecho de construir con otro tipo de materiales que no sea el sistema convencional. Entonces, nos da a conocer justamente lo que nos da dentro de un punto de vista que va a hacer que la seguridad de las edificaciones, pues, estén, pues, totalmente en condiciones las cuales no van a comprometer la seguridad de los seres humanos. Entonces, ahí van a hacer lo que se llama la concepción estructural sismo resistente. Señor Rivera Chura, Luis Joseph. Ingeniero, presente. El artículo 7, por favor. Ya. Concepción estructural sismorresistente. Debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos. A. Simetría, tanto en la distribución de masas como de rigideces. B. Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. C. Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. D. Resistencia adecuada en ambas direcciones principales frente a las cargas laterales. E. Continuidad estructural, tanto en planta como en elevación. F. Ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico. G. Deformación lateral limitada. H. Inclusión de líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural. I. Consideración de las condiciones locales. J. Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. Correcto. Entonces, la norma establece el aspecto de la concepción estructural sismo resistente tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, vamos ahora, ¿qué es lo que vamos a dar justamente a partir de estos puntos? ¿Qué es lo que nos va a definir, a ver, en este punto? Entonces, dentro de los aspectos sobre las generalidades que se han dado a conocer, establece que las estructuras especiales, tales como reservorio, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, plantas nucleares y todas aquellas cuyo comportamiento difiere de las edificaciones, se podrá usar esta norma en lo que sea aplicable, sacando fuera de lado a las estructuras sobre edificaciones. La estructura no debería colapsar ni causar graves daños, que es lo que habíamos señalado. La estructura debería soportar movimientos del suelo clasificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites, que es lo que también habíamos leído.
Entonces, para las edificaciones esenciales definidas en la tabla 5, tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan operativas luego de un sismo severo. Se introducen consideraciones para la concepción estructural. ¿Cuáles son esas? El periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales, entendiendo de que el sismo puede entrar, ¿no es cierto?, en una dirección X o en Y. No lo sabemos. Cuando el sismo ataca, no te avisa en qué dirección va a venir. No te dice, prepárate, voy a venir en la dirección X o en la dirección Y. Entonces, la fuerza cortante en la base empleada para el diseño de ambas direcciones tiene que ser calculada, señores. La ubicación de las estaciones acelerométricas, si éstas se requieren conforme a lo que establece en el capítulo 9, que es lo que va a dar a entender justamente del por qué la aplicación, vamos a decir, de registros históricos, de movimientos que me van a servir finalmente para poder encontrar, ¿qué cosa? El cortante de piso, por decirlo así. Este valorcito, acá nosotros observamos aquí se observa, ¿no? O no se observa en esta parte aquí. Tenemos el cortante de entrepiso. ¿Qué es lo que yo necesito determinar ahora? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a necesitar? No se hace muy complejo, señores, para calcular este cortante de entrepiso o el cortante basal final, pues básicamente está en función a la aplicación de esta fórmula, que trabaja sobre ¿qué cosa? El factor de zona, que es determinado a la ubicación en la zona en la cual se encuentre la edificación, o sea, en qué lugar está construido, ¿ya? Y entra un valor acá y sale pues de este mapita que hemos observado al inicio, de ahí, multiplicado por el factor de uso. Cuando hablo el uso, ¿para qué está destinado? ¿Qué es lo que se va a utilizar dentro de esa edificación? Hospitales, hoteles, institutos, colegios. Bueno, entonces, de igual forma, vamos a obtener un valor acá. Ya tenemos el valor del factor de zona, el factor de uso, y vamos a tener el factor del suelo. Es un suelo duro, es un suelo blando. Entonces, de acuerdo a esas características, voy a colocar yo el factor de suelo. Y finalmente, la amplificación sísmica. Dependiendo a la zona, un factor de amplificación sísmica C, en el cual me va a determinarme en función al periodo, ¿no es cierto?, de vibración que se tiene de acuerdo a los registros sísmicos y que voy a obtener pues así como una proyección. No sé, aquí la amplificación sísmica y me da un valorcito. Y ese valor lo voy a llevar acá. Todo esto dividido por el sistema estructural, por un coeficiente del sistema estructural, el cual me reduce. ¿Qué tipo de sistema estructural trabaja a un factor de reducción de 0.5, 0.8? Si es simétrico, si es asimétrico, si tiene simetría en altura. ¿A qué me refiero con todo eso? Si es simétrico, pues obviamente que tiene que ser estructuras rectangulares o cuadradas perfectas, que es bien difícil encontrarse. Ahora, si es asimétrico, entonces la estructura y lo caprichoso que se hace a veces la arquitectura me obliga a hacer diseños mucho más complejos en términos estructurales. Ahora, eso podría ser una distribución en planta y la distribución en altura es como decir, ¿no? Simetría en altura es que voy a tener columnas de aproximadamente 2.50 en el primer piso, en el segundo, tercer, cuarto, así. Entonces son simétricas las alturas.
pero no necesariamente pues trabajan en ese sentido, entendiendo que en muchos de los casos los primeros pisos a veces sirven como estacionamientos, sirven como sótanos o inclusive tienen en algunos casos ambientes comerciales incluyendo mezanines. Entonces eso lo hace ya variable, entonces de ahí se selecciona y se coloca pues el factor de reducción. Todo esto multiplicado por el peso de la edificación. Señores, ustedes ya saben hacer metrado de cargas, ¿no es cierto? Entonces, aquí no es muy complejo determinar todos estos valores y aquí finalmente lo que me tiene que obtenerme es un metrado de cargas. ¿Para qué? Para obtenerme el peso total de la edificación. No, no sé si me captan. A ver, alguna pregunta, señores. No sé si me están captando esta parte de acá. ¿No? Porque de aquí va a venir el hecho de después de desarrollar algún tipo de problema, el método estático, que es el método más clásico de la norma, que es la que vamos a utilizar para poder calcular el cortante de entrepiso o los cortantes de entrepiso y el cortante basal. A ver, señores, ¿saben hacer metrado de cargas? Buenas noches, ingeniero. No, Ahí vamos a estar graves, ¿ah? No, ingeniero. No sé, habré que ver algún modo, siquiera una clase o un par de clases presenciales para desarrollar problemas y entender, ¿no es cierto?, el tema del metrado de cargas. Se distingue que un metrado de cargas me sirve para hacer un análisis estructural, sino de dónde yo determino, pues, señores, la carga muerta y la carga viva. A ver, señores, ¿quién me dice qué es una carga viva y qué es una carga muerta? carga muerto sería, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Todo lo que es elementos estructurales, ¿no? Todo la edificación en sí. Ya, Y eso es una carga muerta, ¿no es cierto? Claro, claro. También conocido como carga permanente, Exacto. ¿ya? Y la carga viva Por- sería todo lo adicional, ¿no? Serían las personas, mueblería, ah, eso, ¿no? Correcto, está bien. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Y yo necesito esas dos cargas. Si ustedes han hecho el análisis estructural, van a cargar la carga viva y la carga muerta, la carga permanente y o la sobrecarga. Cuando hablamos de la sobrecarga, está pues condicionado al uso que le voy a dar, ¿no? Señores, yo esta edificación lo voy a utilizar para ambientes educativos, donde voy a tener ambientes donde van a estar estudiantes y docentes. Entonces, la norma me da una sobrecarga. Si usted va a utilizar para eso, colóquele pues 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Ah, esa es mi sobrecarga que yo le voy dando, entonces sobre eso. Entonces, yo necesito justamente, para llegar justamente a eso de las cargas permanentes, necesito yo llegar por medio de un metrado de cargas. ¿Y cuál es ese metrado de cargas? No es complejo. Yo necesito saber cuánto pesa el elemento estructural primero, entendiendo de que una estructura de una vivienda está compuesta, ¿por qué? Columnas, vigas, muro, losa, ¿no es cierto? De repente tiene tabiques, separaciones, no sé. Entonces yo necesito, pues, independientemente calcular cuántas luces, cuántos ejes tengo. Entonces las vigas principales le voy a sacar las dimensiones largo, alto y ancho. Y para saber el peso, ¿por qué valor lo multiplico, señores? A ver. El peso específico del material en sí, ingeniero. Exactamente, el peso específico. En este caso, estamos trabajando con concreto armado. ¿Cuánto es el peso específico del concreto? A ver, ¿cuánto es el peso específico del concreto? Y ese es un valor que ya no tiene desde ahorita que olvidarse, ¿ah? Eso ya para toda su vida, ya que ustedes van a ser ingenieros.
2.400 kilogramos metro cúbico, ingeniero. Por metro cúbico, correcto. O 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, si yo determino la longitud, el ancho y la altura de la viga o la columna, multiplicado por el peso específico, ¿qué me da? El peso de la columna, el peso de la viga. ¿Se dan cuenta? Entonces lo voy a hacer, y yo sé que es trabajoso de repente, porque tengo que sacar para una estructura, porque finalmente lo que voy a determinar es pues el peso, este valor de P que veo acá, eso necesito. Por eso dice peso del edificio. Yo necesito incluir ese peso ahí. Entonces, con todas esas características, yo voy a determinar de cuántos niveles es. Digamos que acá tiene de 7 niveles. A ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. Entonces, yo voy a saber cuánto es el cortante basal por cada nivel. Ahí. Más o menos es una distribución similar a esta. Y aquí voy a saber el empuje que tiene en toneladas, el empuje que tiene en cada uno de los entrepisos, que me va a servir pues justamente para determinar el cortante de entrepiso. ¿Que me sirve para qué? Para determinar que si el sismo ataca en una dirección, cuánto la estructura va a empezar a desplazarse. Ahí podemos observar nosotros una estructura condicionada bajo los 3 primeros valores: el factor de zona, suelo, y el coeficiente de amplificación sísmica, por decirlo, que está por la estructura. Dependiendo a la zona, por el tipo de suelo, acá ven ustedes una estructura o un perfil estratigráfico del suelo donde puede tener arcilla, limos, no sé, diversas características. Entonces, aquí nosotros consideramos que el coeficiente del suelo es muy pobre, de repente arcilloso, y llega a un valor de 0.8, ¿no? Aquí. Ingeniero, ¿Sabe? una consulta. ¿Ha cambiado de diapositiva? Sí, sí. ¿No se nota? Está en espectro de diseño. A ver. Ahí está. A ver, acá. ¿No carga? Sí, Se ha ingeniero. quedado Hace rato congelado en espectro de diseño, ingeniero. no carga, ingeniero. En la diapositiva número 14, ingeniero, se queda. A ver, ahora. Nada, ingeniero. Todavía no. Ay, 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 el internet está, pero más. Tiene que cerrarlo, creo, ingeniero, y otra vez. A ver, vamos a ver. A ver, ahora, o sigue parado ahí en la diapositiva anterior. No, todavía no se visualiza las diapositivas, ingeniero. Ha salido de la presentación. Ya, a ver. Ahora sí. Sí, ingeniero, en la diapositiva número 15. Peligro sísmico, ¿no? Sí. Ya, entonces, ya lo habíamos definido. Lo que tenemos que determinar es justamente el cortante de entrepiso. ¿Y cómo actúa con los parámetros, por decirlo así? Aquí ustedes pueden observar una estructura sometida o donde se ha generado un movimiento. Entonces, ahí en la figura ustedes pueden observar de que la estructura tiene un desplazamiento, ¿no? Se está moviéndose.
ese problema no tiene que ser así, no tiene que ser un movimiento muy considerable en la estructura. ¿Por qué? Porque si eso logra suceder, la estructura pues prácticamente puede llegar a un colapso. En la fórmula del cortante de entrepiso, la estructura está pues en función a los siguientes parámetros, que son el factor de zona, por el factor de suelo, por el coeficiente de amplificación sísmica. Entonces, asociado a este tipo, ¿no es cierto? La zona en la cual se está ubicada el edificio por el factor del suelo, que está en una superficie suelo, en este caso de repente sobre roca, que tiene un valor de 0.8 según la norma, entonces establece que la aceleración en el suelo firme, que es el tipo 1, nos da este valor. Pero eso no condiciona del hecho de que la estructura tenga una estabilidad. Podrá tener una buena base de repente que no va a generar mucho movimiento, pero si la estructura no es rígida, el peligro de colapso puede ser eminente. Entonces, eso pues es una concepción bien definida. Dependiendo al tipo de suelo, yo puedo tener una buena cimentación, pero la garantía de la concepción estructural de los niveles o los pisos en los cuales yo haya podido hacer la construcción está condicionado a que con qué sistema estructural, con qué tipo de secciones, con qué tipo de refuerzos para neutralizar efectos de movimientos dinámicos, o sea, de empujes horizontales o laterales. Como les decía, ¿no? Ahí puede haber un empuje en una dirección que puede comprometer a la estructura. Entonces, aquí ya lo habíamos manifestado, ciertamente. En cierta manera hay una evolución en los cambios, fíjese. E inclusive, cuando no se tenía una aproximación de estudios en el año 1963, la zona de mayor riesgo no era tan frecuente, por eso es que tiene un límite bien pequeño. En 1977 esto se hace un poco más extremo, pero en 1997 hasta el 2003 ya tiene una distribución mucho más, vamos a decir, aproximada. Y fíjese cómo van variando los valores. Esto es lo que me interesa que ustedes tengan presente, porque este es el valor que va a ir a la fórmula. Las zonas sísmicas en 1963 no daba un valor. La zona sísmica en 1977 ya te daba valores. Para la zona 1, el valor era 1. Para la zona, vamos a decir, 2 era 0.7 y para la zona 3 el valor era de 0.4. Las intensidades eran algo considerables. Pero ya a partir de 2003 se tenía valores mucho más aproximados. Entonces podía yo considerar un valor para la zona 3 o para la tercera zona igual a 0.4, para la zona 2 0.3 y para la zona, para la zona 2 0.2 o 0.3, perdón, y para la zona 3 0.15. Pero, ¿cómo y en qué y a qué se basa? Pues me van a decir, ¿no? ¿Por qué le pone zona 1? ¿Por qué le pone zona 2? ¿Por qué le pone zona 3? Es justamente al estudio que ha hecho, pues justamente, la investigación para establecer los movimientos sísmicos debido a sus aceleraciones sísmicas. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia de la aceleración sísmica es la fuerza con la que viene en el suelo dando un movimiento telúrico. Entonces, aquí nosotros tenemos pues el aporte más importante de uno de los ingenieros más reconocidos en nuestro país, que es el doctor Alba Hurtado y el ingeniero Castillo, que han dado la primera, vamos a decir, recomendación a la norma en el año 2003, dando el mapa de isoaceleraciones sísmicas en todo el territorio nacional. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una mayor frecuencia en la parte de la costa
y tienen aceleraciones mucho más fuertes, disipándose así a lo largo del territorio nacional, donde en la zona 2, que es una ubicación en la cual nosotros presentamos, se hace mucho más disipada con aceleraciones más bajas. Entonces, no hay mucha frecuencia y así va subiendo. Entonces, esto pues es básicamente las investigaciones y los aportes que han dado. Esto ya nacía por la iniciativa de un investigador. De igual manera, se actualiza sobre el ingeniero Aguilar y Gamarra en el 2009, hace una actualización sobre la tesis ya formulada de Alba Hurtado y nos da el nuevo y actualizado mapa de isoaceleraciones. Y finalmente, el Instituto Geofísico del Perú, en el 2012, ya con instrumental, con, vamos a decir, equipos mucho más sofisticados, da a conocer, pues, el actual mapa de isoaceleraciones, de donde nace la zonificación o la nueva zonificación, que es ya algo mucho más preciso y aproximada. Entonces, en esta última, que es con la cual nosotros vamos a desarrollar, vamos a trabajar, vamos a darle una aplicación, es aquí, de aquí vamos a salir, vamos a sacar los valores, señores, de acá, esto pues está en la norma actualmente, ¿no? Y estos son los valores que nosotros vamos a considerar. Entonces, ¿qué dice? La nueva zonificación dice, se mantiene el esquema de las zonas, se crea una zona más, o sea, en total son 4 zonas basadas en el mapa de aceleraciones. Se incluye un anexo. ¿Por qué? Antes no existía. Tenía que usted decir, oye, aquí qué distrito, pues yo estoy construyendo más o menos en el límite entre Puno y Juliaca, o más o menos entre el límite Mañazo, no sé. ¿Cuál le pongo? Pues dice, no, le pongo zona 2 o le pongo zona 3, ya me crea un conflicto. Entonces, ahora no. Ahora incluye un anexo y un listado a nivel de distritos para una mejor precisión. O sea, ya no tiene que usted, a ojo de buen cubero, como quien dice, en qué lugar realmente está mi edificación. Entonces ya de manera específica y nos da valores. Para la zona 4, 0.45, para la zona 3, 0.35, para la zona 2, 0.25 y para la zona 1, 0.10. Y este es el anexo que nos da la norma. Ahí está. Listado del nivel de distritos para su mejor presión. Y entonces aquí ya busca usted ya. Aquí hay para Puno, para Lambayeque, Ayacucho, Cusco y sus provincias y sus distritos. Y te da la zona y el valor que tienes que colocar. Ya, como les digo, se hace mucho más preciso. Y si ustedes revisan la norma, ahí lo encuentran en el anexo. ¿Ya? Creo que es el anexo 1 en el cual está distribuido, pues, de manera que está ubicado por las precisiones mucho más precisas, ¿no? Esto en relación al primer factor, que es el factor de zona, ¿ya? ¿Qué es el factor de zona? Que es su aplicación justamente dentro de este punto. El otro aspecto es la microzonificación sísmica, que trabaja sobre 5 perfiles de suelo de 30 metros superiores del estrato, por decirlo así, que lo distribuye. ¿A qué se refiere a los perfiles de suelo? Justamente a los niveles de estratigraficación, que son pues suelos hasta una cierta longitud de manera homogénea, por decirlo así. Y saca pues a partir de ello sobre valores de velocidades promedio de propagación de las ondas de corte. Ya entrar sobre un tema más analítico, por decirlo así, trabajar sobre ondas de corte de propagación sísmica, ya tendríamos que trabajar sobre una diferencial, sobre una derivada, ¿no? Y hablar algunos aspectos más analíticos. Para suelos granulares, el promedio ponderado de, vamos a decir, en este caso, de los valores obtenidos mediante un ensayo de penetración estándar SPT. Ya requiero de una serie de pruebas geotécnicas o de un estudio de mecánica de suelos, señores.
En otro punto, el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada. Aquí hablamos de un suelo en condiciones no drenadas. A ver, recordemos, ¿han hecho estudio de mecánica de suelos o no? ¿En qué casos se utiliza un ensayo SPT y en qué casos se utiliza un ensayo de corte en condición no drenada? Señor Roque Quispe. Sí, ingeniero. A ver, aquí como les decía, ¿en qué caso, no, voy a utilizar un ensayo de penetración estándar? ¿Para qué tipo de suelo? ¿Han hecho ensayo de penetración estándar, jóvenes? El famoso ensayo SPT. A ver, ¿alguien? Ingeniero, bueno, el ensayo SPT se realiza en todas las condiciones del suelo, menos en gravas. Y la resistencia al corte, que vendría a ser el ensayo de corte directo, en realidad la norma E050 de suelos y cimentaciones ya no lo admite como un ensayo para hallar el ángulo de fricción, sino para rellenos controlados. A ver, la prueba de mecánica de suelos generalmente lo condiciona, como lo dice. Así voy a desarrollar y cómo me lo permita determinar el valor muy importante que es el valor de la capacidad de carga admisible de un suelo. En muchos de los casos, lo ideal es pues trabajar con muestras inalteradas. El ensayo de corte directo, pues básicamente es un ensayo en el cual lo que condiciona sobre suelos cohesivos, por decirlo así, que se trabaja sobre arcillas o limo arcillosos y que se lleva sobre una prueba que toma muy aproximadamente el resultado. O de repente, hacer una muestra que tenga que ser inalterada y trabajar con un ensayo triaxial, ¿no? Entonces, son valideros en este caso para poder determinar el promedio ponderado de la resistencia al corte en condiciones no drenadas, por eso le dice. Entonces, para suelos cohesivos, ese sería una muy buena opción. Para suelos granulares, vamos a decir, el promedio ponderado del valor obtenido mediante un ensayo de penetración estándar, ¿no? Que se necesita, que requiero yo tener, por ejemplo, ¿en qué casos? En niveles freáticos altos, ¿no? Profundidades donde requiere experimentar mayor, vamos a decir, resistencia del suelo, entonces la penetración estándar sería una mejor opción. Y finalmente, la velocidad promedio de propagación de ondas de corte ya es una referencia sobre el mapa de isoaceleraciones. Entonces, con estos valores, bajo cualquiera de esas circunstancias, yo puedo ir acá. Ahí, señores. Condiciones geotécnicas. Y la define 4 tipos de suelos, entendiendo que para roca sana, vamos a decir, el valor, ¿no es cierto?, del factor que se usa, aquí está entre promedios, vamos a decirlo, es mayor a 1500 metros por segundo, por decirlo así. Entonces, eso me da pues una idea de la clasificación basado de un estudio de mecánica de suelos. ¿Para qué? Para definir cuál es el tipo de suelo, pues, que yo tengo, ¿no?
¿Cuál es la característica del tipo de suelo que me va a darme en este caso? Entonces, aquí voy a necesitar justamente este valorcito. Aquí y el valor de la capacidad de carga, ¿no? Que se admite en este caso. Entonces, aquí es donde voy a ir. Cortante en la base, en la norma técnica de edificaciones código E030, obviamente la del 2018, la fuerza factorada, por decirlo así, ¿no? Factorada en este caso. Cuando hablo de factorada, la norma especifica de que yo debo de incluirlo sobre un 25% más del existente. En relación al valor factorado, ¿no es cierto? Lo voy a incluir sobre un 25% más. Entonces, este valorcito a mí me ayuda bastante. Entonces, la relación que voy a tener yo entre el factor de amplificación sísmica y el coeficiente de reducción tiene que ser mayor o igual a 0.125. En otras palabras, le voy a dar un valor de ajuste. ¿Para qué? Para determinar los valores que me da como recomendación la tabla. Todo esto, ¿a qué vamos a llegar? A los parámetros de sitio, que son los factores del suelo, ya que no depende solo del suelo, sino también de la zona y del espectro de peligro uniforme. Entonces, aquí están. Finalmente, aquí están los valores, señores. ¿Qué es lo que voy a extraer? ¿No? O sea, lo que yo necesito colocar a la fórmula. Entonces, voy a intersectar aquí. Para yo poder determinar, primero necesito saber en qué zona se encuentra ¿no es cierto? ¿En qué zona se encuentra mi edificación? Está en Puno, señor. Ah, entonces busco Puno. ¿Qué zona es? Zona 3, digamos. ¿Y qué tipo, vamos a decir, de perfil tiene? Si es un perfil S sub 0, S sub 1, S sub 2 o S sub 3. Es un S sub 2. Ah, entonces voy a intersectar la zona con el perfil de suelo y me va a dar un valor de 1.15. Ah, ya tengo el factor del suelo, señor. ¿No? ¿Se entiende o no se entiende este punto? Sí, sí, ingeniero. No, eso más o menos, así se les va a darles. O sea, esa es la idea, pues, ¿no? Primero determino el factor de zona y después yo necesito saber cuál es el perfil del suelo y con el perfil del suelo intersectando yo voy a determinar el factor del suelo, que sería el segundo elemento. Y con eso poder determinar el factor de amplificación sísmica, que en este caso es C. Los valores de los periodos se mantienen. ¿Qué quiere decir? Es decir, que solo dependen del suelo y se adiciona un nuevo tiempo, un nuevo periodo en la curva, por decirlo así. Si el periodo, por el periodo fundamental, o sea, si el periodo es menor al periodo fundamental, directamente se va a tomar en cuenta el valor de 2,5 o 2.5. Si el periodo fundamental es menor al periodo y al periodo, ¿no es cierto?, de diseño, el valor es igual a 2.5 sobre el periodo fundamental sobre el periodo dado. Había que reemplazar nada más acá. Y el otro es un caso mucho más extremo, ¿no? Donde el periodo es mayor al periodo de diseño, que nos da esta fórmula, ya que es igual a 2.5 por el periodo fundamental por el periodo de diseño sobre el periodo, todo esto al cuadrado. ¿Qué nos da a conocer eso? Justamente el factor de amplificación sísmica da justamente una secuencia, dependiendo al tipo de suelo, del margen de la energía que emana el movimiento. Y nos da justamente aquí los valores de amplificación sísmica para calcular el valor de C. Aquí tiene usted, ¿no es cierto? Ingeniero, disculpe, ¿eso es el espectro de respuesta? Exactamente. En base a eso, pues trabajamos nosotros, ¿no?
Obviamente que aquí tenemos que aproximar, si se dan cuenta, ¿no? Acá, si se dan cuenta. Yo no sé, pues ahorita, ¿no? Acá yo tengo el suelo ya condicionado con la amplificación y tengo que hacer una proyección para determinar los valores que pueden variar desde 0, ya en extremo hasta 3, ¿no? Oye, tú, de ahí voy a extraer yo, de esa parte donde voy a tener que determinar. Porque, ¿a dónde voy a regresar finalmente? Aquí, justamente para calcular el cortante en la base. Ya sé la zona, ahorita voy a determinar el uso, la amplificación sísmica, el suelo y cuánto va a ser el factor de reducción, que vamos a ver también. Y lo que me quedaría por determinar qué cosa es el peso de la edificación, que sería en base al metrado de cargas que vamos a hacer. Ingeniero, una consulta. Sí, En ese cuadro que está mostrando, es para poder hallar el valor de C, pero en función del periodo. Sin embargo, exactamente. sin Ujú. embargo, en la diapositiva 23, perdón, 25, Ahí, ahí sí, usted indica alguna serie de fórmulas donde estipula, por ejemplo, en el primero, ¿no? O en el segundo, donde el periodo es mayor a TP, pero menor a TL, ¿no? ujú. Y siempre se va a dar cuando C va a ser 2.5 por TP entre el periodo fundamental. Este periodo fundamental, en la norma me parece que te indica de que se puede calcular mediante fórmula. Exactamente. Este tiene otra fórmula. Y recién lo voy a incluir acá, porque lo único que yo voy a tener como valor es el periodo, no el periodo fundamental. Entonces, Ah, la ya. fórmula, pues, voy a, ¿no es cierto?, darlo para poder calcular. Y eso está también ahí en el no sé si lo han revisado, la norma de 030. Ahí está, no sé en qué punto está, a ver. Aquí, ¿dónde está? En A la ver, periodo. 28.4. 28.4 habla sobre el periodo fundamental. Aquí debe ser. Clasificación, periodo fundamental. Aquí está. En el artículo 14 está lo que estamos hablando, el factor de amplificación sísmica para los diferentes casos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tenemos que calcular el periodo fundamental. ¿Dónde está esto? Coeficientes de reducción. Aquí está, justamente en este punto. A ver. Aquí, logran observar, no, acá, ¿logran observar? Todavía no, ingeniero. Ahora sí. Ahí está. Periodo fundamental de vibración, dice. El periodo fundamental de vibración para cada dirección se estima con la siguiente expresión. Esta es, ¿no es cierto? Tenemos acá nosotros la altura sobre, vamos a encontrar nosotros para cada caso aquí. Aquí nos dice, para edificaciones cuyos elementos resistentes en la dirección considerados sea únicamente pórticos de concreto armados y muros de corte, pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos sin arriostramiento, o en el otro caso, ¿no es cierto? Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección consideran sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras, o pórticos de acero arriostrados. Y la última, para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado, duales, muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Generalmente el valor que se reemplaza aquí es 60 por la altura o por en los niveles, o sea, la suma de la altura de los pisos me da el periodo fundamental. Y tengo ya. Entonces, con eso justamente, de acuerdo a la condición que vamos a tener en, a ver aquí, vamos a condicionar justamente aquí.
¿Ya? Entonces, eso condiciona justamente para determinar justamente a partir, ¿no?, del factor de amplificación sísmica, que es lo que ha creado, pues, justamente esto acá, esta parte de la norma. Entonces, a ver, hasta ese punto me gustaría que lo revisen bien para entrar al siguiente punto, que son las categorías de los sistemas estructurales y la regularidad en edificaciones. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer una revisión. Ahora, si entendemos esto, se nos va a hacer pues muy sencillo el aplicar la fórmula. Lo único que nos quedaría pues, por desarrollar es el peso. Aquí. Yo ya sé cómo calcular un factor de zona, un factor de uso, un coeficiente de amplificación sísmica, el suelo, el coeficiente de reducción y me quedaría pendiente este de acá, que es el peso de la edificación. Ahora, dependiendo a la categoría del sistema estructural y la regularidad de las edificaciones, voy a yo determinar el factor de uso. ¿Para qué está destinada? Ahí, vea usted. Categoría de las edificaciones y el factor de uso. Aquí me dice para la categoría A, que son edificaciones esenciales, que están dentro de lo que son el A1, establecimientos de salud del sector público y privado, del segundo y tercer nivel según lo normado por el Ministerio de Salud. En ese caso lo especifica, ver en la nota 1, dice, ¿no es cierto? También está dentro del reglamento lo que debemos de tomar como opción de valor. En la categoría A2, edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicación, estaciones de bombero y todo lo que contempla, dice que tomemos en cuenta el valor de 1.5. Entonces, así vamos a encontrar, pues no solamente para categorías esenciales, categorías secundarias y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿qué nos da justamente aquí la nota 1? Las nuevas, dice, ojo, hay que considerar esto, las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base cuando se encuentre en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de uso será como mínimo 1.5. Hospitales de categoría A1, aquellas que son considerados de un nivel 3, 4, por decirlo así, según la clasificación en salud. Entonces, estas edificaciones, pues, señores, ya no son edificaciones en las cuales en la base, ¿no es cierto?, previa a la cimentación, tengan que llevar, o sea, como una estructura común, no. Lo que tiene que incluirse son los famosos aisladores sísmicos. ¿Qué son los aisladores sísmicos? Son dispositivos que neutralizan el movimiento sísmico, que lo que hacen es a la estructura independizar del suelo, pero que siguen soportando. Cosa que si el movimiento sísmico en el suelo se produce, ese aislador, como su nombre lo dice, aísla el suelo de la edificación y hace que la estructura se desplace en un movimiento, como decir, ¿no? O sea, yo agarro una taza en la palma de mi mano, ¿no es cierto? Lleno de agua la taza, y lo que voy a hacer es llevarlo constante al movimiento que tiene mi mano. Porque si yo detengo mi mano y empujo la taza, lo más probable es que se caiga y se eche. Pero si va constante justamente con el movimiento, lo que va a hacer es que la estructura no tenga que moverse apoyada directamente, o sea, anclada en la cimentación. Entonces, más o menos, eso es pues un dispositivo que hoy en día se obliga a que los hospitales de cierto nivel tengan que tener necesariamente implementado aisladores sísmicos.
Bueno, acá nosotros podemos observar otras categorías, como es la categoría B de edificaciones importantes, edificaciones comunes, edificaciones temporales. Y fíjese que los valores van variando. Ya acá le dice pues la descripción, edificaciones donde se reúne gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, no sé. La categoría C, edificaciones comunes, edificaciones como viviendas, oficinas, hoteles, ya está clasificado. Y edificaciones temporales, ya ver en la nota número 2, donde te hace referencia justamente a las edificaciones de la categoría de uso temporal. Y una idea, pues acá, como les decía, de cómo se comporta el sistema de aislamiento sísmico y sistemas de disipaciones de energía. Ya son dispositivos, por decirlo así, que están incluidos justamente para poder soportar o reducir la energía sísmica. Aquí, a ver, fíjese en esta parte de acá. Acá nosotros podemos observar que estos dispositivos que estamos marcando acá son los famosos aisladores sísmicos. Entonces, si el movimiento sísmico viene, estos aíslan a la estructura y lo que hacen es, pues, como les digo, llevarle en el movimiento sin que esta estructura se empiece a moverse. No se mueve. Es llevarlo, ¿no? O sea, ahí, llevarlo de un lado para otro y justamente el sismo está produciéndose aquí abajo. Pero como está aislado, la estructura se mueve, pero se mueve en conjunto por debajo. Es como llevar una cajita, llevarlo, traerlo, pero no se mueve. O sea, esta estructura no se va a desplazar, no va a tener un desplazamiento así, no va a tener eso de aquí. No, no va a moverse esta distancia, que es lo más peligroso que puede ocurrir. En algunos casos, algunos edificios pueden colocar disipadores de energía. Ya son ubicados en los mismos pórticos de manera diagonal, por decirlo así, que reducen, aquí mira, ves, no es lo mismo poner un aislador que un disipador de energía, porque necesariamente el disipador de energía lo que hace es que la estructura no se mueva, sino que ahí nomás rebote como un resorte, rebota, y pero sigue teniendo movimiento leve. Pero es muy poco lo que se va a tener en cuenta justamente en eso. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es pues reducir energía liberada por el sismo, por el movimiento que se produce en el suelo. Se permite la utilización del sistema de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de esta norma. Entonces requiere pues de la aplicación justamente esto. Ahora, implementar estos dispositivos no es pues una cuestión económica. Tiene un presupuesto y no es muy poco, por decirlo así, ¿no? Entonces, a todo esto, las exigencias que da la norma es de seguir las disposiciones que da esta, corte mínimo, distorsiones máximas y en lo que sea aplicable. El diseño en la base, ¿no es cierto?, debe ser bajo las consideraciones que ha dado el Instituto de Ingeniería Estructural o la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, y la instalación debe ser supervisada por un ingeniero civil, ¿no? Queda como condición. Entonces, es algo pues que se tiene que tener muy en cuenta, en cierta manera, la consideración a trabajo sobre estos aspectos. Y aquí tenemos el aspecto del coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. ¿A qué se refiere? El Ingeniero, coeficiente, sí, disculpe, no se está visualizando lo que está compartiendo. a ver, a ver.
Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, ahora el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica es el coeficiente básico de reducción de de la fuerza sísmica que está en relación para el tipo de sistema estructural, que está condicionado a los factores de irregularidad en altura o el factor de irregularidad en planta. En ambos casos se debe tomar el menor valor. El factor de irregularidad en altura está dada en la tabla número 8 y el factor de irregularidad en planta en la tabla número 9. Cuando hablo de irregularidades, es que las mismas luces, las mismas alturas, no son pues regulares, son irregulares, no tienen la misma distribución. Entonces, ¿qué establece desde ese punto de vista? Nos dice coeficientes básicos de reducción. Primero, defina usted el sistema estructural, por eso yo le preguntaba qué tipo de sistemas estructurales son los con los cuales ustedes trabajan. ¿Trabajo con material en acero? No, es bien escaso porque trabajo con concreto armado. Si trabajo con pórticos especiales resistentes a momentos, entonces utilice usted un valor de 8. Si son pórticos intermedios resistentes a momentos, un valor de 7. Si son pórticos ordinarios resistentes a momentos, un valor de 6. Si son pórticos especiales concéntricamente arriostrados, un valor de 8. Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados, un valor de 6. Pórticos excéntricamente arriostrados, un valor de 8. ¿Esto para qué? Para sistemas estructurales netamente en acero. Señor, yo no trabajo con acero, pero ahí le dejo para que usted lo considere. Yo trabajo en concreto armado. Entonces, ¿cuál es su sistema estructural? Acá estamos. ¿Son pórticos? Sí, yo he construido con pórticos. Entonces, tiene que usted asumir un valor de 8. Es un sistema dual, me dice, porque tengo pues, en ambas direcciones albañilería y también tengo pórticos estructurales. Entonces, considere usted un valor de 7. Son de muros estructurales, directamente el valor de 6. No, son muros de ductilidad limitada, 4. O albañilería armada o confinada, valor 3. E inclusive da valores para madera con esfuerzos admisibles, llegando a un valor de 7. Entonces, de aquí usted va a obtener el último valor del coeficiente de reducción. Y para aquí, este valorcito de R, que prácticamente tendría todo. Ahora me queda solamente la ejecución del metrado para el peso de la edificación. Y aquí podemos considerar pues las categorías del sistema estructural de las edificaciones asociados a la zona y al sistema estructural. Entonces considere ciertamente el tipo de sistema estructural y la categoría que éstas pueden presentar, que también está establecido, ¿no?, en la norma. Y estos son pues los valores justamente de acuerdo a la zona y la categoría y sistemas estructurales permitidos, ¿no?, que establecen justamente para estos casos. La categoría y restricciones de las irregularidades ya. Cuando hablo de que se debe aplicar ciertas restricciones de acuerdo a las irregularidades que éstas presentan, las edificaciones según su categoría y el factor de zona a considerar, limita ciertas restricciones en su construcción, que para las categorías de la edificación A1 y A2 con zonas 4, 3 y 2 e inclusive 1, ¿no? Acá en esta parte acá,
categoría de zonas de edificaciones A1 y A2 y en que se ubiquen en la zona 4, 3 y 2, las restricciones dice que no se permiten irregularidades. No puede usted construir con irregularidades. Si es para edificaciones A1 y A2 en la zona 1, no se permiten irregularidades extremas. Y si son de categorías de edificaciones B, para las zonas 4, 3 y 2, no se permiten irregularidades extremas. Y para la zona 1, no hay mucha restricción al respecto. Entonces, tengo que considerar necesariamente estos aspectos finalmente para poder hacer los diseños. Y aquí, pues, te da ciertas condiciones para calcular las irregularidades en altura, donde te da, pues, irregularidades de rigidez de piso blando, irregularidades de resistencia de piso débil, irregularidades extremas de rigidez o resistencia, irregularidades extremas de resistencia, y me da, pues, justamente los valores. Entonces, eso tiene que definirse mucho en función a lo que se va a definir y se va a aplicar finalmente, señores. Bueno, hasta este punto yo quiero que me la analicen bien. Justamente hemos visto para determinar lo que se llama el cortante entre piso y el cortante basal bajo la aplicación de la norma del método estático, que es el que vamos a desarrollar para el cortante de la base, que es lo que vamos a aplicar, señores. ¿Ya? Entonces, por favor, este tema traten de revisarlo. Está también dentro de la norma y algunos aspectos que vamos a considerar. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí vamos a quedar. Y vamos a considerar el avance justamente hasta este punto. A ver, atentos a la lista, señores. Acarapi Yankee. Presente, ingeniero.